Este podcast es producido por la Maestría en Finanzas, el Diploma en Finanzas Corporativas y los cursos de finanzas del Programa de Especialización para Ejecutivos de ESAN. Economía y Finanzas, un podcast sobre las principales noticias y novedades de las finanzas corporativas, el mercado de capitales y la situación económica del Perú y el mundo. Bienvenidos a nuestro podcast de Economía y Finanzas de ESAN Graduate School of Business. Yo soy Luis Chávez Bedoya, coordinador del área académica de finanzas, y hoy día vamos a conversar sobre un tema muy importante, que son los impactos económicos de la moratoria a los productos transgénicos. El día de hoy me acompaña en este podcast una persona que conoce muchísimo de este tema y nos puede ayudar a aclarar muchas de las dudas o muchos de los temas que están relacionados a esta materia. Él es el doctor Luis de Stefano. Luis de Stefano es bachiller en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor San Marcos, doctor en Bioquímica por Lausanne State University, director del Laboratorio de Genómica Funcional de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y dentro de la misma universidad también ha sido coordinador académico de la Maestría en Políticas y Gestión de la Ciencia y Tecnología e Innovación, jefe de la Oficina de Protección a la Propiedad Intelectual y Transferencia Tecnológica también de la misma universidad. Él ha trabajado también en la industria como director científico del Centro Biotech de dos empresas peruanas líderes, como son Marinazul y Camposol. Y asimismo también ha tenido una participación en el INIA, el Instituto Nacional de Investigación Agraria. Él ha sido director general de la Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario y también director de la Subdirección de Investigaciones y Estudios Especiales también en el mismo Instituto de Investigación. Bueno, Luis, encantado de tenerte por acá y conversar de este tema. Ok, gracias por la oportunidad y encantado con tus preguntas. Buenísimo. Dime, Luis, o sea, podríamos empezar brevemente. De repente nuestro público tiene un poco dudas o tiene una vaga idea de qué son los transgénicos. No sé si brevemente nos podrías explicar qué son los productos transgénicos. Ok, voy a hacer un poquito de historia. Todo esto comenzó a finales de los 70 en varios laboratorios de Estados Unidos y Europa, principalmente uno ubicado en la Universidad de Ghent, donde trabajaban dos científicos, Jeff Shell y Mark Van Montague. Estaban estudiando cómo la bacteria Agrobacterium tumefaciens era capaz de producir tumores en plantas. No sé si ustedes han visto a veces árboles, ¿no?, en las avenidas de Lima que tienen una prominencia grande. Si ustedes pueden googlear, pueden encontrar estas fotos, nada más pongan agallas, Agrobacterium, y van a encontrar unas fotos enormes. Y esos son tumores producidos por plantas. Entonces, lo que estudiaron, lo que estaban tratando de entender los científicos era cómo la bacteria transfería material genético de la bacteria a la planta. Y en cosa de 5 años, más o menos, descubrieron cómo lo hacía. Okay. Y en ese momento que descubrieron cómo lo hacía, nació la idea de la ingeniería genética de plantas. Porque entonces se dieron cuenta que, si ponemos algo de ADN, el que queramos, en el ADN de la bacteria que va a ser transferido a la planta, entonces podemos como engañar a la bacteria de transferir todo el ADN, incluido el que hemos puesto como ADN pasajero, y ese ADN va a ir a la planta y la planta va a tener un gen que antes no tenía, que va a tener nuestro gen. Bueno, eso que parecía fácil fue en el año 76, 77, recién se pudo concretar el año 83. Se tuvo que hacer un montón de diferentes intentos, se tuvo que aprender cómo infectar de manera controlada una planta, cómo regenerar una planta desde un pedacito de hoja hasta regenerar toda una planta completa, etcétera, etcétera. Es bien largo pero no es rocket science, ¿ok? No, eso quiero ponerlo bien claro, que esto es biología molecular, no es física atómica, ni cuántica, ni nada. Es cosa bastante sencilla. Y bueno,
Entonces, ¿cómo definimos un organismo transgénico? Es aquel organismo al cual le hemos transferido un segmento de ADN de otra especie, que puede ser bastante lejana o bien cercana, para conferirle algún tipo de nueva propiedad. Ahora, si transferimos a un ser humano un gen de cerdo, eso no hace cerdo al hombre. Si transferimos un gen de bacteria a una planta, no la estamos haciendo bacteria al tomate. De la misma manera que cuando transferimos un gen de insulina humano a una bacteria, no la estamos humanizando. Exacto. La bacteria sigue siendo bacteria, nada más que va a fabricar en cantidades navegables insulina humana. Ahora, Okay. una precisión técnica, hay dos palabras que son bastante cercanas, pero son casi lo mismo. La palabra transgénico y la palabra cisgénico. La palabra transgénico es cuando es de una especie lejana. Okay. Y la palabra cisgénico es cuando se transfiere ADN de una planta silvestre de papa, por ejemplo, a la papa, o de una manzana silvestre a la manzana comercial, o de un trigo silvestre al trigo comercial. O sea, de parientes silvestres que son la misma especie a la especie comercial se le llama cisgénico. Y cuando es de otra especie, le llamamos transgénico. Y, por ejemplo, si yo no quisiera, por ejemplo, utilizar esta tecnología y, digamos, querer mejorar, digamos, la característica de algún producto, lo puedo hacer naturalmente, pero me puede tomar demasiado tiempo. Te puede tomar 30 años. Por ejemplo, desarrollar una nueva variedad de café te demora 30 años, ajá, entre 15 a 20 años. Una nueva variedad de papa, entre 10 a 15. Una nueva variedad de uva, 10 a 15 años, ¿no? En cambio, si tú transfieres el ADN que tú quieres y que es lo único que quieres de la especie donadora, lo haces en un año. Lo haces en un año. En un año. Y digamos, naturalmente, digamos, se ha venido haciendo en la historia, pues, de la agricultura estos mejoramientos durante prácticamente toda la historia que el hombre ha cultivado cosas, ¿no? Así es, así es. La gente olvida, por ejemplo, que el tomate tal cual lo conocemos ahora difiere del tomate silvestre en 25% de su genoma. Wow. Imagínate, lo que nos separa del gorila o del chimpancé es 0.1% de ADN. ¿Te imaginas a dónde tenemos que ir para encontrar 25% de diferencia? Sí, no, claro. Casi tenemos que ir hasta perro, gato, más o menos. Claro, son productos, pues, que hemos ido modificando, pues, a lo largo de la, que ya no los reconoceríamos si los viéramos en el estado original. Así es, el tomate silvestre es del tamaño de un arándano, chiquitito. Wow. ¿Ya? Y sin embargo, ahora podemos tener decenas o centenas de variedades de tomate desarrolladas tanto en California como en Italia y con diferentes formas, diferentes colores. Hay, ahora se ha desarrollado, por ejemplo, Syngenta ha desarrollado un tomate negro por técnicas enteramente clásicas de cruzamiento. Y yo lo he probado en España y realmente tiene un sabor muy, muy agradable, pero es tomate, ¿no? Y también, por ejemplo, han desarrollado ya por técnicas transgénicas un tomate de color morado. ¿Y en qué se diferencia del normal? Que sencillamente está lleno de antocianinas. Y cuando se han hecho pruebas con animales programados para tener cáncer, ¿ya? O sea que sabemos que van a hacer cáncer después de 6 meses, cuando se les alimenta con este tomate rico en antocianinas, retardamos el inicio del cáncer por más o menos 40 a 50% en tiempo. Lleva eso al ser humano y eso significa que una persona que se va a morir de cáncer a los 50 se podría morir de cáncer a los 70, pero ya fue capaz de acompañar a su hija al altar cuando se casó, por ejemplo, o de conocer a sus nietos, porque vivió 20 años más. Y por ejemplo, en este momento, digamos, en el tema agrario y en los productos agrarios, digamos, ¿cuáles son los transgénicos más conocidos que tenemos?
Bueno, tenemos los transgénicos, los primeritos que fue la soya transgénica, el maíz transgénico, la canola y el algodón. Esos cuatro con resistencias a herbicida, resistencia a insectos, pero ahora esta lista se ha expandido tremendamente. Ahora tenemos berenjena, tenemos papaya, tenemos remolacha azucarera, tenemos squash, zapallito italiano, flores, claveles transgénicos. La piña. Tenemos la piña rosada, la piña rosada, que vale claro. $48 cada una, pero igual que pasó con los celulares que costaban $1,500 y eran del tamaño, ¿no? Va a llegar el momento en que va a costar $10, así que olvídate. No, es cuestión de mercado nada más. Luego hay un tema, luego en el Perú pues se ha declarado pues una moratoria para la siembra de estos, extensión de la moratoria. ¿Por sí. ¿Cuántos años están haciendo esta extensión ahora? 15 años, o sea, hasta el 2035. ¿Y el motivo que le hicieron inicialmente esta moratoria, cuál fue? Lo mismo que ahora, nada más que había que proteger a la biodiversidad de los monstruos, de los transgénicos, ¿no? Que iban a ser culpables de todo, desde la caída de un meteorito hasta un terremoto, un tsunami, qué sé yo, ¿no? Obviamente yo no soy un experto, por ejemplo, obviamente en transgénicos como tú, o en biotecnología, ¿no? Pero siempre escucho, digamos, los mismos argumentos en contra de estos transgénicos. Y uno es, primero, que me parece un poco, por lo que he leído, un poco descabellado, que es el tema de la salud. ¿Realmente un transgénico afecta la salud de la gente? No, está demostrado. No, está demostrado que no. Y cuando tú comienzas a discutir con una persona que se opone a los transgénicos, no desde el punto de vista, digamos, emocional, sino sencillamente que ya conoce su tema, o sea, un activista, lo primero que te saca es la salud. Lo primero. Cuando le demuestras con papers y artículos científicos que esto no es así, lo siguiente que te saca es la agrobiodiversidad. Así es. Ese punto también quería tocarlo ahora. ¿Hay una amenaza con la biodiversidad? ¿Cómo ves tú ese punto? No hay ninguna, es realmente puro cuento. Se equivocan en lo siguiente, dicen, un peruano en el Ande cultiva sus papas nativas. Cuando venga una papa transgénica, va a dejar de cultivar la papa nativa y va a cultivar la papa transgénica. Pero eso no tiene sentido, porque las papas se cultivan en determinados techos ecológicos, ¿no? Determinadas alturas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, las papas que consumimos para la mesa en el mercado, en el súper, son canchán, la peruanita, ¿no? Hay varias variedades. La mayor parte de esas variedades se cultivan en la costa, ¿no? Con agricultura moderna, con rendimientos de 30 toneladas por hectárea, etcétera, etcétera. Nadie se va a meter con las papas nativas. Sin embargo, yo puedo tomar una papa nativa, tal como está, y hacerla a esa papa nativa que ya no se enferme nunca más de la rancha. Y cuando yo le ponga al papero las dos papas, no va a poder ser capaz de diferenciarla. El único momento en que lo va a diferenciar es cuando vea que una papita se muere con la rancha y la otra no se muere. ¿Y por qué? Porque con la tecnología transgénica podemos tomar cualquier papa y le agregamos un gen, uno. Y la papita sigue siendo nativa, sigue teniendo el color que tiene, el mismo sabor, nada más que le hemos agregado un gen para que sea resistente a la rancha. No va a cambiar nada. Igualito. Yo me acuerdo, un tiempo estuvimos conversando contigo también en una conversación previa que tuvimos. Y me contaste el caso de la papaya, ¿no? O sea, la papaya creo que cuando le da una enfermedad, digamos, prácticamente el suelo donde está, ya no puede volverse a plantar en ese suelo, entonces tiene que mudarse a otro lado. Y eso está produciendo una deforestación enorme. Eso es lo que le llaman la deforestación hormiga. Y hay estudios en el MINAM que dice que el 75% de la deforestación
en el Perú es deforestación hormiga. O sea, ¿cuál es la deforestación hormiga? Es la del agricultor que cultiva un tiempo, ¿no? Luego abandona la tierra y se interna en el monte, tala bosque y sigue este ciclo, lo repite una y otra vez. Y los papayeros, los que cultivan papaya, hacen eso a cada rato. ¿Por qué? Porque después de 2 o 3 años le llega el virus, que es un virus que realmente mata al papayo, y tienen que escaparse del virus. Entonces se introducen en el monte 4, 5, 6 kilómetros, talan bosque, están ahí 3, 4 años, les llega el virus y así están en ese plan. O sea, y con una papaya transgénica que ya sea resistente a este virus se terminó. Se terminó. O sea, ya listo. no se quedan ahí siempre y se acabó. Claro, se acabó. No habría ese problema. Lo mismo tienen los mismos cafetaleros que siempre les afectan las mismas plagas o las mismas cosas y están sumidos en pérdidas terribles cada vez que les ocurre, ¿no? Pero mira, nadie se preocupa de ellos, porque mientras que ellos vendan su café orgánico a otros, no les interesa a otros que hayan perdido no su cosecha. Así es. A mi laboratorio en la Cayetano fueron, cuando llegó la famosa plaga de la roya hace algunos años, claro. Me vinieron a visitar cafetaleros y me decían, doctor, ayúdenos, ¿qué hacemos con la roya? ¿No? ¿Qué hacemos? Yo le dije, bueno, pues ponle fungicida, ¿no? Y me dijo, no puedo porque yo cultivo café orgánico. No le puedo aplicar un fungicida. Y yo digo, bueno, es tu decisión, muchacho. Y fíjate, en el caso del cafeto, cuando tú lo abonas por el método orgánico, es una planta que está desnutrida, está ahí aguantando, ¿no? Llega el hongo y se lo lleva. Pero si tú tienes una planta como las que cultivan en Villarrica, en Oxapampa, ¿no? Bien alimentada, bien abonada, con su abono, ¿no? Artificial, sintético, etcétera, etcétera, esa planta le llega la roya y realmente puede resistir la infección, ¿no? Y no le pasa nada. Entonces, lo que da pena es que las personas que les han prometido que lo orgánico y toda la historia es bonito, al final terminan perjudicados. Claro, y hay un tema también de la propia libertad de los individuos, ¿no? Porque, digamos, si yo soy un agricultor, yo debería poder decidir, bueno, con la información que tengo a la mano también, qué productos sembrar y qué sembrar y cómo sembrarlos también. Y Por si hay supuesto. mercado para el producto orgánico, sembraré orgánico, si es mejor que el otro. Estuve viendo una publicidad, pues, de algunos chefs muy conocidos acá que salió hace muy poco tiempo, donde decía que realmente por la entrada transgénico decían que la papa podría desaparecer. O sea, realmente, o sea, una persona, una autoridad en el tema como tú, una persona que conoce tanto el tema, o sea, ¿eso es verdadero o es falso? Ese es falso, como que el sol se va a esconder a las 10 de la mañana, olvídate. O más falso que un billete de $3. Olvídate. O sea, uno como académico, o sea, somos académicos, tú y yo. Bueno, yo tengo un poco de las finanzas, tú un poco de la parte más de bioquímica, de biología. Pero uno tiene que comprobar los hechos y no puede lanzar ese tipo de cosas sin ningún tipo de sustento, ¿no? Y mira, en el Twitter, cuando uno de estos chefs sacó su Twitter famoso, hablando de que la papa se iba a extinguir, me acuerdo que mi colega Gisela Orjeda le mandó un tweet, pero así lapidario. Le dijo, me gusta lo que cocinas, pero estás mintiendo. Es una mentira, le dijo. Así con todo el estilo de Gisela Orjeda se lo dijo bien clarito, que era una mentira. Claro, y merecido, estaba mintiendo. Hay otra cosa también que me llama la atención, es, por ejemplo, yo hice un estudio justo con una bioquímica en Cornell acerca de cuáles son los beneficios, por ejemplo, potenciales para un agricultor que empiece a sembrar pues maíz amarillo duro transgénico pues en los valles de la costa norte, ¿no? Y era como que las ganancias por hectárea podían ser $2,000 más por hectárea por el cambio a transgénicos, menos uso de pesticidas, mejora en los precios, o sea, eran muchísimas ventajas
ningún tipo de externalidad, digamos, para el tema de salud o cosas por el estilo, y realmente no hay ninguna razón para no hacerlo. No O hay sea, en la ninguna costa, razón. ¿qué biodiversidad podría eliminar por sembrar maíz amarillo duro transgénico? Bueno, mira, Y lo peor es que lo consumimos. O sea, se así consume el es. maíz transgénico. O sea, lo que se importa Sí. es transgénico, Bueno, lo consumimos por intermedio por de los intermedio, claro. pollos. Así es. Claro. Entonces, eran unos beneficios increíbles. Y el otro tema que quería comentar contigo, que es otro que siempre es como un guante, tienen como varias respuestas o varios puntos que siempre tocan, ¿no? Y el otro es el monopolio de las semillas, esta famosa Ese es empresa de otro cuento. Monsanto. Ese es otro cuento. Es que mira, veamos el mercado de semillas Ajá. antes de los transgénicos. Los híbridos de maíz amarillo duro en el Ujú. Perú se siembran con semilla importada. Y hay varias compañías que traen estos y traen genes, estos híbridos, genes de maíz centroamericano. Desde hace 30, 40 años hasta más, vienen variedades híbridas con genes de maíz centroamericano. Entonces, a nivel molecular, nosotros podemos claramente identificar estos pedazos de ADN que son de maíz centroamericano. Se ha hecho un estudio muestreando los 54 maíces nativos del Perú para ver si es que ahora tienen esos segmentos de ADN centroamericano, que sería una indicación de que ha habido un cruzamiento y que ha quedado en la población, fijada en la población. O sea, que no fue un evento, uno, sino que al final quedó en la población. No han encontrado ningún pedacito de ADN de maíz centroamericano en nuestras variedades de maíz nativo. Entonces, si no ha habido una transferencia de ADN de un híbrido traído de Centroamérica, ¿por qué cuando ese híbrido viene con un pedacito chiquitito, chiquitito, así de ese tamañito de un transgen, vamos a pensar que ahora sí se va a transferir a las variedades de maíz nativo del Perú? O sea, hay que estar realmente creyendo en En la hadas, en historia. cuentos de hadas, en unicornios, en dragones voladores. Olvídate. No, la verdad que el tema se basa básicamente en estos temas que hemos tocado. O sea, es el tema de la salud, el tema de la biodiversidad, el tema de esta contaminación genética que estamos hablando y el tema de este monopolio de las semillas, ¿no? O sea, Además, mira o una sea, cosa. sí, Las semillas, se las importan, de todas maneras, semillas, te lo dimos fabricantes. claro, las semillas que se venden en el Perú se venden de diferentes compañías. Ahora dice monopolio, pero si ya el maicero que siembra maíz amarillo duro, todos Ajá. los años compra semilla, no transgénico. O Claro, sea que esa dependencia, entre comillas, ya ya existe. está, ya Ya existe. O está. sea, no va a Ahora, ser peor, ¿no? claro, ahora todas las hortalizas que se venden en el Perú son de variedades de afuera. El tomate Roma, el tomate redondo, todos esos son semillas que se compran de afuera. Los nabos, el ají amarillo grandote, qué sé yo, o sea, casi todo el squash, el zucchini italiano, todo eso son semillas que compramos de afuera. ¿Por qué? Porque lamentablemente en el Perú no tenemos una industria nacional de semillas. Lamentablemente tenemos importadores, pero no tenemos compañías nacionales que hayan desarrollado variedades para la agricultura nacional. Y uno seguiría, o sea, digamos, si yo veo un impacto económico de estas moratorias o de prohibir los transgénicos, económicamente es claro que se beneficia el agricultor. O sea, ¿y quién se perjudica? El fabricante de insecticida, uno. El fabricante de insecticidas. Ya, ese es uno. Segundo, existe la idea desde el lado de los que se oponen que si el Perú tiene como marca país libre de transgénicos, los turistas que van a venir al Perú, los turistas gastronómicos, van a venir pero en millones porque contentos de que el Perú es un país libre de transgénicos. Y esa es una mentira. Cualquiera que conozca un poquito y que haya viajado un poco, sabrá que no estoy mintiendo. El turismo a Madrid
de Europa del Norte y de muchos otros lugares, es también un turismo gastronómico, porque la comida española es muy agradable, hay una tremenda variedad. ¿Tú crees que le importa a ese turista que se siembre 200.000 hectáreas de maíz transgénico? No le importa. ¿Tú crees que los millones de turistas que van todos los años a New Orleans, también no les importa que a 10 millas más allá hay maíz y hay algodón transgénico? No les importa porque ellos están yendo a comer algo rico. Entonces, la idea de que tenemos que tener un país libre de transgénico para proteger nuestra gastronomía y porque no van a dejar de visitar los turistas es pura mentira, es un cuento. Sí, es un tema, y lo peor es que, o sea, estos argumentos, pues, que calan en la gente, ¿no? Porque tocan, pues, un tema sensible como puede ser, pues, la comida o la biodiversidad peruana. Entonces, un poco que se contrabandea este tipo de cosas bajo ese paraguas que en realidad no sé qué tan grande es para cubrir esto, ¿no? Así es, o sea, en ninguna parte del mundo, esta tecnología ya tiene desde el año 83. ¿Hace cuántos años? Ya estamos 37 años. 37 años, casi 40 años. 37 años, o sea que en realidad ya no es una tecnología nueva, ya es vieja, ¿ya? Y no hay ningún lugar en el mundo en que haya desaparecido una especie nativa o una variedad nativa. No hay, no existe ejemplo. No existe. Claro. No existe. O sea que lo que hablan es mentira, así, una mentira grandota. No hay ninguna evidencia científica, solamente es emocional. Sí, aparte que, o sea, es un tema bastante científico, o sea, una persona tiene que saber exactamente qué tipo de artículos leer y qué artículos son buenos y entender lo que se dice, o sea, no es tampoco un artículo científico de estos, no es abierto pues para cualquier mortal que quisiera leerlos, ¿no? O Y sea, además, tienes que tener un background, tienes que convocar o conversar con gente que sepa del tema y que te expliquen realmente, ¿no? y además, fíjate, las personas que se oponen te dicen, Ujú. pruébame que el transgénico no es dañino. Ignoran que no se puede probar un negativo. Así es, no se puede. No se puede. Eso es imposible. No, no se puede, simplemente, o sea, tendría que hacer de manera exhaustiva a todos Claro. No, y pero mira, recién ver, ¿no? O sea, es como que bajo yo te esa digo, lógica nunca se va a poder claro, demostrar, ¿no? claro, pruébame, es como yo te digo, no, pruébame que no existen unicornios. Sí, claro, No puedo probarlo. la única forma es que te traiga uno, ¿no? O sea, No, pero ¿cómo no puedo? Porque claro, yo tendría que buscar cada tenía rincón que del planeta así Tierra y hasta siempre va encontrar a uno. quedar la duda de cuando yo fui a buscar una cueva, en ese momento el unicornio había salido a tomar agua y que Así por es, eso que no lo pude ver. O sea, nunca podría demostrar que no existe. Es así es. increíble. ¿Ya? Sí, sí, sí. Pero así es, Es un tema científico bien importante también para todo esto. claro. Y tiene que conocer un poquito de teoría de la ciencia, porque Sí, claro. hay cosas que no se puede en ciencia demostrar. Y Así luego, es. y viendo un poco, digamos, todo este tema actual, digamos, si en el Perú quisiéramos desarrollar pues toda una industria de biotecnología, ¿dónde deberíamos enfocarnos? O sea, ¿cuál deberían ser los siguientes pasos? ¿Realmente tenemos un potencial biotecnológico importante? ¿Tú cómo lo ves? Sí, mira, por ejemplo, podríamos rescatar el algodón permitiendo que se cultive algodón transgénico. El algodón ha venido cayendo sostenidamente Claro, todos de estos años. 200.000 hectáreas hace 40 años, ahora estamos en Ujú. menos de 20.000. Y eso me parece que eso que a nadie le sorprenda eso, me parece increíble, Claro, ¿no? Y ¿no? todo porque Después, ya simplemente todo el algodón es transgénico y no se puede competir. claro, después podemos disminuir los costos a los maiceros peruanos que cultivan el maíz amarillo duro. Si transformamos cada una de las variedades comerciales de papa, lo vamos cambiando y le agregamos los genes de resistencia, podríamos tener papa resistente a la rancha y no tendríamos que estar llenando los terrenos con cobre o fungicidas. Ya, Después, la papaya también, el problema de la papaya lo resolveríamos. seguimos. El café. Podríamos tener flores transgénicas que pudieran tener una mayor vida de anaquel, mejorar el transporte, etcétera, etcétera. Podríamos tener, por ejemplo, aguaimanto de un tamaño mucho más grande, mucho más dulce, algo que ya se ha hecho en Estados Unidos. Hay un pariente muy cercano al aguaimanto nuestro
que se llama en Estados Unidos el gooseberry o el goldenberry, que son parientes del aguaimanto. Y usando técnicas de edición génica, han logrado frutos casi como 3 veces el tamaño del aguaimanto que tenemos en el Perú. Entonces, que no nos sorprenda que estas especies terminen desplazando al aguaimanto del mercado mundial. ¿A quién se le habría ocurrido en el Perú desarrollar una piña rosada? Sin embargo, ahorita es un hit de éxito en los Estados Unidos. Se vende como pan caliente. Claro, imagínate, en vez de sembrar la piña de acá, o no sé si será piña importada, sembramos piña acá, o sea, ¿por qué el agricultor no puede sembrar la otra piña si de repente le va a pagar más por ella, ¿no? Claro, o sea, bueno, las 2 variedades que se siembran acá son importadas, ¿eh? No son variedades importadas. Claro, sí, la Golden y la otra, no me acuerdo. Hawái creo que eso. Claro, y bueno, y lo mismo con el melón. Con el melón. El melón que sembramos aquí es también una variedad extranjera, la cantalupe. Sí, claro, ¿No? Lo que pasa es que técnicamente no hay diferencia. O sea, tú traes una semilla transgénica, sacas la planta, sacas el fruto y no hay ninguna diferencia. No hay ninguna. No hay ninguna, ¿no? Sí, realmente es y ahora ha llegado la nueva tecnología, que ya no es transgénico, que se llama los organismos editados genéticamente o genéticamente editados, que es una tecnología que se llama CRISPR y que consiste solamente en cambiar letras. O sea, no se introduce ADN, sino que es como un corrector de, ¿no? de estilo, saca la letra, pone, ¿no? Saca el acento y pone otro acento y qué sé yo. Y eso es ahorita, con esa tecnología, por ejemplo, se ha desarrollado champiñones blancos que nunca se ponen negros. ¿No? Y otra cosa también es que esto puede ayudar también a los agricultores más pobres que tenemos también. Por supuesto. O sea, tú me comentaste este ejemplo de la berenjena, creo que en Bangladesh. Así es. Donde básicamente, o sea, funciona para agricultores que están en el límite con la pobreza, ¿no? Claro, ese es otro argumento que dicen los antis, ¿no? Dicen que los transgénicos es para largas extensiones, sí, claro, y para commodities. Oye, la berenjena no es commodity. Y en Bangladesh lo siembran gente que tiene media hectárea, 1 hectárea, 2 hectáreas, y ha resultado un éxito, porque con la berenjena normal tenían que aplicarle insecticida un día sí, un día no, un día sí, un día no, una vez que comenzaba a madurar el fruto. O sea, esa gente se estaba nadando en insecticida. ¿Por qué? Porque el insecto que ataca a esta especie, a este cultivo, es muy agresivo. En cambio ahora no pasa nada, no tienen que ponerle ningún insecticida. El insecto sencillamente no puede atacar a la planta. Y por ejemplo, ¿cuánto se necesitaría, ya para ir un poco ya terminando, agrupando algunas ideas finales, digamos, cuánto se necesitaría para desarrollar uno de estos productos? Por ejemplo, yo quiero desarrollar, no sé, una variedad de papa con talarrancha. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué se necesita? ¿Se necesita dinero, capital humano, tiempo? ¿Qué es lo que se necesita realmente? ¿Qué tan caro es? Yo te diría, dependiendo de la especie, porque hay especies o variedades que son más difíciles de transformar que otras. Entre $500,000 a $2 millones. O sea, para sacar una especie con cierta modificación genética. Algo. Sí, pero pasar por la etapa regulatoria puede salir a veces mucho más caro. Okay. Porque las cosas que hay que demostrarle a los reguladores es una lista, pero bien larga de cositas, ¿no? De que no es tóxico, que no va a causar Alzheimer, que no va a causar, qué sé yo, una lista larga de linfomas. O sea, una cosa que a cualquier idea que se les ocurre, la ponen en la lista y uno tiene que demostrar, o sea, cosas que no tienen sentido. Es increíble. Por ejemplo, ¿qué sensación te da cuando alguien te quiere vender un nuevo producto, cuando te dice que cura una lista de 20 enfermedades? ¿Qué te despierta a ti?
poco que de te están sospecha. contando cuentos. O sea, Sí, por no puede supuesto. ser. O sea, ¿cómo puede algo curar 20 enfermedades que van desde cáncer hasta Alzheimer y pasa por N, diabetes y qué sé yo? No, no existe. ¿Ok? Entonces, tampoco existe alimentos que te pueden producir 20 diferentes tipos de enfermedades. O sea, totalmente fuera de foco. Entonces, es irreal. O sea, de los científicos importantes en tu campo, digamos, de los científicos que realmente están metidos en el tema y que conocen, ¿cuántos realmente están a favor de los transgénicos y cuántos en contra? O sea, de los mejores científicos del mundo. O sea, tú me dirás. Yo diría el 99%. Siempre hay un 1%, Siento. pero que se oponen más por cuestiones económicas, Mira, se siente porque le cae mal Monsanto, cosas de ese tipo. Pero digamos, cosas de ese tipo. o sea, los científicos reputados abrumadoramente están a favor de esta O sea, tecnología. nadie piensa que la planta te va a hacer daño, eso sí, Ujú. nadie. Nadie. Que nadie piensa que va a hacer daño a la biodiversidad. O Velocidad. sea, eso, la única consideración es económica, que va a causar dependencia, ese tipo Ujú. de cosas, ¿no? Y digamos, ¿y qué debería hacer, por ejemplo, el Estado, digamos, o sea, bueno, fuera del tema de la moratoria, que es otro tema, pero digamos, si realmente quisiera promover estos cultivos o la tecnología en este sector agrario a través de transgénicos, ¿qué debería hacer? O sea, ¿cuáles serían ser los siguientes pasos como Estado para hacerlo? Primero una campaña Ujú, parecida a la que hizo Toledo el año 2001, cuando en el ujú. Perú había una oposición de 90 a 10% de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, ¿te acuerdas? Sí, claro. Sin embargo, cuando el Estado se compró la idea de que teníamos que hacer un tratado con los Estados Unidos, en 6 meses se volteó las preferencias. Entonces, si el Estado peruano, el Estado, hablo de ministro, directores generales y para abajo, se compran la idea y existe la decisión política de que adoptar la biotecnología agrícola caso por caso y seguir adelante y tratar de invertir y desarrollar variedades para nuestra agricultura, etcétera, etcétera, la, la aparente mayoría en Ujú. contra en el público se revertiría en máximo un año. Y nos haría, pues, innumerables posibilidades para Por mejorar y supuesto. para tener más rendimientos y sobre todo mejorar la economía de los agricultores, que al final todo el mundo cree que trabaja para ellos y se llenan un poco la boca hablando de ayudar a los agricultores, pero cuando tienen la ayuda a la mano no se la dan, ¿no? Así como se pueden lograr variedades de nuevos cultivos, o sea, nuevos cultivos, también puedes desarrollar puedes modificar insectos. Entonces, tú puedes tomar una plaga, un insecto plaga, y lo puedes manipular para que cuando copule con la hembra, los huevos de machos sean los únicos que eclosionen y los huevos de la hembra nunca eclosionen. Entonces solamente aparecen machos. Esos machos copulan con hembras y solamente tienen machos. Y así se va repitiendo el ciclo y puedes acabar con una plaga en cuestión de un mes. Increíble. ¿Y qué es lo bueno con esa tecnología? Que ya no tienes que usar insecticida. Y además no tienes que modificar la planta, Sí, no, eso es un tema total, es externo. ¿no? Esa es otra forma de aplicar Ujú. esa tecnología, pero ya desde el punto de vista de la plaga. No tantas posibilidades. Bueno, Así es. no me queda, Luis, se nos está yendo un poco el tiempo, no me queda más que agradecerte por tu participación y también para ilustrarnos un poco, sobre todo para muchas de las personas que no conocen el tema, que lo ven como un tema pues medio esotérico o un tema con muchos problemas. Ojalá que con esta conversación que hayamos tenido tengan un poco las cosas más claras y también se informen un poco más del tema también, ¿no? Ok, perfecto. Perfecto. Bueno, tú tienes mi correo electrónico, debajo del podcast puedes poner mi correo y cualquiera me puede hacer una pregunta. Yo encantado se la podré responder. Perfecto, Luis, te agradecemos muchísimo. Ok, listo.
Bueno, esto ha sido nuestro podcast de hoy. Espero que nuestro podcast de economía y finanzas de Sandgrad School of Business. Espero que les haya resultado interesante, sobre todo para conocer un poco más, se puedan informar. Y siempre la recomendación es revisen sus fuentes, conversen con personas que conocen del tema y realmente no hay que temer pues mucho a la ciencia, ¿no? Como cuando el tema de las vacunas, todo el mundo estaba apoyando a la ciencia, ¿por qué no apoyamos la ciencia en este tema, ¿no? Eso se los dejo a todos para ustedes, para que lo piensen, lo recapaciten y formen sus propias opiniones también. Y que eso los motive para buscar información y formar sus propias opiniones también. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.